Elegí ser pobre con tiempo, antes que rico y miserable. Mi prometida eligió el dinero. Dicen que el dinero no compra la felicidad. Es un cliché, lo sé. Una frase que solemos escuchar de personas que ya tienen sus cuentas pagadas o de aquellos que intentan consolarse por no tenerlo. Pero si me preguntaran cuál ha sido el factor más determinante de toda mi vida, la brújula absoluta que ha dictado mis decisiones más difíciles, les contaría la historia de la mujer con la que estuve a punto de casarme. Estuvimos comprometidos durante 5 años. Media década de nuestras vidas. Y quiero dejar algo muy claro desde el principio para que entiendan el contraste de esta historia. Durante la mayor parte de esos 5 años, fuimos asquerosamente pobres. No me refiero a pobres de no poder ir de vacaciones a Europa o tener que cancelar la suscripción de Netflix. Me refiero a la pobreza de raspar monedas del fondo de los cajones para poder compartir un paquete de fideos instantáneos al final de la quincena. Nos conocimos en la universidad. Ella vivía en una habitación de residencia estudiantil que era apenas más grande que un armario. Recuerdo perfectamente una noche de invierno en particular. Estábamos congelados. La calefacción del edificio era un chiste y no teníamos dinero para comprar un buen calentador. Teníamos un antojo terrible de algo dulce, pero nuestras carteras estaban vacías. Buscando en sus cajones, encontramos una mezcla para galletas que alguien le había regalado meses atrás. No teníamos bolés para mezclar, ni bandejas para hornear, ni siquiera un horno real. Así que improvisamos. Usamos recipientes de plástico barato tipo Tupperware como tazones para hacer la masa. Luego, usamos las tapas de esos mismos recipientes como bandejas y las metimos al microondas del pasillo. Hago una pausa aquí para darles un consejo de vida: nunca hagan eso. Confíen en mí. El plástico derretido fusionado con masa cruda y chispas de chocolate hirviendo no es una buena experiencia culinaria. Terminamos raspando una masa gomosa y con sabor a químicos de un plástico deformado. Cualquier pareja normal habría llorado de la frustración. Nosotros nos tiramos al suelo a reír. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago, hasta que se nos salieron las lágrimas. Esa era nuestra realidad constante. A menudo no teníamos suficiente para comer. Pasábamos un frío terrible en invierno porque las ventanas no cerraban bien, y en verano sudábamos a mares porque no podíamos pagar un ventilador decente. Estábamos demasiado arruinados para ir al cine, salir a cenar, ir a conciertos o hacer cualquiera de esas cosas que se supone que debes hacer en tus 20s. Nuestro mayor lujo era caminar por el parque o quedarnos hablando hasta las 3 de la mañana sobre todo y sobre nada. Y, sin embargo, a pesar de la falta de comodidades, a pesar del estrés de no saber cómo pagaríamos el próximo mes de alquiler, éramos increíblemente felices. Juro por mi vida que lo éramos. Teníamos algo invaluable, nos teníamos el uno al otro en nuestra forma más pura. Teníamos nuestra atención indivisa. Teníamos todo el tiempo del mundo para estar juntos. Pero la gente cambia. O tal vez, simplemente revelan quiénes son realmente cuando las circunstancias a su alrededor cambian. No lo digo con amargura, es simplemente la naturaleza humana. Avanzamos rápido unos años. Ella finalmente termina sus estudios. Obtiene su título con mucho esfuerzo, y casi de inmediato, la dinámica entre nosotros empezó a cambiar, primero de forma sutil y luego como una avalancha. Empezó a hablar mucho sobre querer tener éxito. Al principio, yo estaba de acuerdo. Sonaba a que simplemente quería que dejáramos de sobrevivir. Quería poder ir al supermercado sin tener que calcular mentalmente cada centavo antes de llegar a la caja. Lo cual era lógico y sano. Pero ese deseo mutó rápidamente. La línea de meta empezó a moverse. Ya no se trataba de seguridad financiera, se trataba de estatus. Su concepto de éxito evolucionó hasta convertirse en el deseo de ser esa pareja. Ya saben de qué tipo de pareja hablo. Esa que ven en las redes sociales, con fotos perfectamente iluminadas. Quería las comodidades de lujo. Quería los juguetes caros, la ropa de diseñador. Quería apuntar a la casa enorme de concepto abierto en los suburbios. Quería los autos último modelo brillando en el garaje. Empezó a desear una vida rica en cosas. Y siendo totalmente justo con ella, era una mujer brillante y trabajadora. Salió al mercado laboral y arrasó. Consiguió un trabajo excelente en el mundo corporativo y empezó a ganar muy buen dinero.
La transición fue vertiginosa. De repente, ya no estábamos horneando galletas tóxicas en tapas de plástico. Podíamos ir a restaurantes donde no había precios en el menú. Podíamos comprar sin mirar etiquetas. Pero había un problema en esta nueva ecuación perfecta: yo. Yo seguía trabajando en un empleo de nivel mucho más bajo. Era un trabajo sencillo, honesto, pero que no pagaba ni de cerca lo que ganaba ella. Y el gran problema era que, yo era feliz así. Mi trabajo terminaba a las 5 de la tarde en punto. Cuando salía por la puerta de mi trabajo, mi mente era completamente mía. No me llevaba informes a casa, no respondía correos a las 10 de la noche, no tenía el peso del mundo corporativo sobre mis hombros. Tenía energía para cocinar, para leer, para vivir. Para ella, mi felicidad y mi falta de ambición corporativa dejaron de ser suficientes. Se convirtieron en una molestia. Empezó a presionarme. Al principio eran comentarios sutiles durante la cena: oye, vi que abrieron un puesto de gerente en tal empresa, deberías aplicar. Luego se convirtió en una exigencia constante y en motivo de discusión. Quería que yo consiguiera un mejor trabajo. Quería que buscara un puesto con mejor sueldo, con un paquete de beneficios robusto, con un plan de carrera profesional a largo plazo. Quería que yo también me pusiera el traje, entrara en la carrera de ratas y empezara a escalar. Y mientras ella subía su propia escalera corporativa a una velocidad vertiginosa, algo profundamente trágico empezó a pasar: dejé de ver a la mujer de la que me había enamorado. Literal y figurativamente. Las cenas juntos se convirtieron en un recuerdo nostálgico. Ella llegaba a casa a las 8, 9 o a veces a las 10 de la noche. Y cuando finalmente nos veíamos en el apartamento caro que ahora podíamos pagar cómodamente, estábamos viviendo vidas paralelas. Especialmente ella, estaba tan física, mental y emocionalmente exhausta que ya no hacíamos nada. Ya no había risas hasta que nos doliera el estómago. Ya no había conversaciones profundas en la oscuridad sobre el universo o nuestros sueños. Sus conversaciones se redujeron a quejas sobre sus compañeros de trabajo, su jefe, o lo estresada que estaba por una fecha límite. Éramos solo dos personas compartiendo un colchón muy caro, mirando nuestras pantallas en silencio, demasiado cansados para siquiera preguntarnos cómo nos sentíamos. Habíamos intercambiado nuestra felicidad, nuestro tiempo libre y nuestra conexión espiritual, por muebles de roble, electrodomésticos de acero inoxidable y una cuenta bancaria con más ceros. Eventualmente, me di cuenta de que no podía soportarlo más. El amor que sentía por ella se estaba asfixiando lentamente bajo el peso de sus agendas apretadas, su estrés crónico y la constante, aplastante presión de hacerme sentir que yo no era suficientemente ambicioso o digno de su nuevo estilo de vida. Nos separamos. Hubo otras pequeñas razones en medio, como ocurre en cualquier ruptura después de 5 años, pero una parte gigantesca y definitiva fue esa. La grieta principal que hundió nuestro barco fue una diferencia fundamental e irreconciliable en cómo veíamos el propósito de la vida. Ella quería vivir una vida rica en cosas. Quería acumular. Quería el estatus de llegar a la cima. Y yo simplemente quería que estuviéramos juntos. Yo quería una vida rica en tiempo. A día de hoy, le deseo lo mejor. No le guardo rencor. De verdad espero que haya conseguido esa casa enorme de concepto abierto y ese auto lujoso que tanto soñaba. Simplemente tuve que aceptar la dolorosa verdad de que yo no quería ir hacia donde ella iba. Me di cuenta de que mi definición personal de éxito no tiene absolutamente nada que ver con el saldo de mi cuenta de ahorros, ni con el título impreso en mi tarjeta de presentación, sino con cuántas horas del día me pertenecen a mí y a la gente que amo. Esta experiencia me costó el amor de mi juventud, pero me enseñó la lección más dura y valiosa de toda mi existencia. Una lección que, tristemente, mucha gente no aprende hasta que están en su lecho de muerte, arrepintiéndose de haber pasado su vida en una oficina. Y es esta: ningún trabajo en la tierra, ninguna cantidad de dinero, ningún auto de lujo ni casa gigante, vale la pena si te obliga a sacrificar el tiempo precioso que tienes. El dinero es un recurso renovable, va y viene, puedes perderlo todo hoy y volver a ganarlo mañana. Puedes comprar más cosas. Pero el tiempo es un río que fluye en una sola dirección. El tiempo que pasas estresado, el tiempo que pasas lejos de los que amas para pagar cosas que no necesitas, nunca, jamás, lo vas a recuperar una vez que se ha ido.
Yo elegí ser el dueño de mis horas. Y aunque mi cuenta bancaria sea modesta, nunca me he sentido más rico. Esta es una de esas historias que te obligan a detener la máquina, mirarte al espejo y cuestionar en qué estás gastando los mejores años de tu vida. Vivimos en una sociedad que nos presiona brutalmente para producir más, ganar más y consumir más, haciéndonos creer que eso es el éxito, incluso si en el proceso destruimos nuestra paz mental y nuestras relaciones más valiosas. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué elegirían si tuvieran que decidir hoy? ¿Prefieren tener un trabajo sencillo, ganar menos pero tener tiempo libre, paz mental y disfrutar de sus seres queridos? ¿O prefieren sacrificar su tiempo y energía a cambio de riqueza, lujos y estatus social? ¿Creen que el protagonista tomó la decisión correcta al dejarla ir? El debate está abierto aquí abajo, los leo a todos. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias prioridades, dale un buen like al video, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias reales que te harán cuestionar la forma en que vivimos. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia.